Good morning, everybody. Buenos días a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo están todos? Todos se ven muy bien. Estoy contento de verlos. Quiero saludarlos a la iglesia. Es una alegría poder verlos y tenerlos aquí con nosotros y nuevos con nosotros. Bienvenidos, estamos alegres de que estén aquí con nosotros. Soy Jack, My name is Jack. soy uno I'm de one los of the lead pastores pastors aquí. here, and we're thrilled that you chose to spend time with us Pasaremos today. tiempo. I want you to meet Queremos que myself, sean justos y que se sientan Robert en casa, Holmes, puedan and get conocernos to un know poco us a little mejor bit better mientras as ustedes you consideran consider la iglesia, la fe o a experience or Jesús faith or y Jesus los sentidos de used Jesús en sus in vidas. your life. El día de hoy, antes Today, de before I ingresar a dive una de las into some cosas of the que things quiero I want desarrollar, us to unpack together, I just want to kind of talk solamente quiero about hablar de dos two cosas en things específico. specifically. Uno, quiero One, I want to give a saludar. shout out. Este This es is un Lisa. día This número is day 14 de 15, reenfoque. Hemos right? We've estado been in 21 21 días de days of ayuno prayer and fasting. y de oración, lo que And significa that algo means diferente something para different muchas for a lot personas, of pero esos que people, están but those that are aplaudiendo con clapping with emoción excitement, you saben know that que that eso means significa we're que estamos a halfway mitad de through, right? camino. We're more than Estamos más halfway de a mitad de through, camino, and tenemos we've una got semana a para week ello. to go. So Estamos we're en in the home casa todos stretch. los años como Every year iglesia. as a church, we carve out Tenemos un tiempo intentional time at the beginning intencional of the year para for 21 this días de 21 days of ayuno prayer and fasting, just para to hacer exactamente do lo que exactly dijimos, what hacer we un said, reenfoque, refocus, to hacer y enfocar redirect our nuestra attention atención y back estoy to orgulloso God. de And esos I'm que proud of all tienen, those that are leaning in estamos and giving us alegres, great reports sabemos and que know that Dios God no ha terminado, is de not hecho, done. He's actually ha just comenzado cosas de beginning la mejor things, and the best forma y is lo mejor still está por to venir. come. También I also quiero want to give celebrar a porque shout out. tengo muchas Have a personas, lot of o people, por lo menos he since we heard escuchado a otros chatter líderes and de other equipo, leaders on our team has heard chatter de las about personas people emocionadas por los excited grupos about comunitarios. community groups and wanting Quiero to saber know cuándo when community suceden groups are happening, when are the los dates for grupos, community cuando nos groups. lanzamos en los We've grupos launched back comunitarios into y todo community ese tipo groups de in August cosas en el 7th nuevo in año. the new year. And so Un here's tiempo some en el que dates for you to podemos look out identificar, for. sabemos I que los know domingos son Sundays are importantes important to y you es and your primario primary to estar, be in the house of God, so you'll probably be here anyway. But pero February 16 and del February 13 23rd. The a los 16th and que llamamos 23rd are called almuerzos, group walks. Group tenemos walks, todos we los have grupos all of our community disponibles groups y available. You'll be podemos able to meet tener tiempo community en los group hosts out patios on the con patio. todos los grupos The comunitarios. groups will Eso begin comenzará el that week on the 24. 24th. So you've got Tenemos el like 15 para 15 to poder pray about revisar, it, orar para ello. pray about El it. The 24 oraremos 24th un to poco pray about it más. some more, or 23rd to pray about it some Y more. luego el And then the 24 es tiempo 24th, de time to grow up, presentarse, time to get tiempo de connected, time involucrarse to en los get grupos. Por involved in a ende, group. And quiero so I que want you tomen to siguiente consider that. paso. Also, if you're Quiero que a también youth, consider consideren ser sitting in grupos group homes. juveniles. We know that we Sabemos que no can't podemos tener have grupos community juveniles groups sin without group las hosts, personas people opening up their haciendo un doors or creating that espacio para space reunirse. Nos to get together. encanta We love it. que That's esa why we vida think it's great es to host maravillosa, here on Sundays. pero But creemos that que la vida es doesn't make it mejor so en much better círculos than cuando vamos circles por when we go encima de los live on domingos Sunday and y we continue crecemos to en grow with one conjunto. another. And Queremos so let me invitarlos give de you que si some están interesados en ser information parte de on los who to grupos, host. pueden ir a Cityline.org, cityline.org or o you can pueden stop detenerse by a the nuestro welcome booth lugar today. There's a QR code para there. You corregir el scan código QR, that, lo it takes you llenan, to a form. You fill out the que va form. directamente Then a we'll get with nuestros you. Our líderes community group comunitarios. leads Se will reach alcanzarán y out to estarán you con and let you ustedes do y the darán los next siguientes steps in pasos para introduction poder to ser being a parte community del group grupo host. juvenil. Cool? Muy bien, Amen. ahora Let's vamos go con with los prayer anuncios before we start. públicos. Amen. Maravilloso. That's good. All right. Well, I'm ready to dive in. I'm excited for today. Estamos por Thankful tener for having a tiempo en time with us conjunto. Si today. tienen sus So if notas you have your o notes or quieren, take out notes, want to invite you to do tomen that. If su you're following Biblia along, you can go lista. ahead Vayan and a jump ahead to Filipenses Philippians capítulo chapter 4. 4. Estaremos por llegar un Right momento. there in the Pongan su phone. dedo Put your ahí finger en there. capítulo Philippians 4. chapter Estaremos 4. abordando el Nuevo Testamento, If es you're nueva la New Escritura. Testament, if you're new to Van a ir al Scripture, lado go to the derecho. Se right va a sentir side. que están It's going to quedándose feel like sin you're almost espacio, running out of pero space. van a There's a encontrar capital sign Filipenses Philippians there before the antes de page llegar at the very al end. final So de invite la you to do misma. that Pero now. para propósito But for educativo, educational purposes, sí quiero I que presten want you atención a la to pay pantalla attention to the porque, screen because damas y we're caballeros, going to les jump quiero in presentar and esta get to imagen, know this que es una picture, imagen which is a del picture of hombre the man Michael himself, Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan. Esta imagen es This una shot imagen is a de picture from 1988 1988, que which fue was el Michael's último juego de last Michael Jordan. Antes game de su as juego a fue un player. juego ante It was los a game Jazz against de the Utah, Utah un Jazz. juego That's a que game that siempre will va a estar en forever la be etched historia in sports history de la because historia Michael porque dio Jordan un hit jump a shot en el jump último shot in the segundo final few que seconds puso a los that puts Bulls the por un Bulls ahead segundo. by one. La Now gente the se asombran, Toronto gana Bulls win y the ahora, game. y al final And del now juego, at the end of the vemos esta game, you imagen see this de picture of Michael him Jordan that's aferrando, levantando sus holding manos, his hands in no the solamente air, levantando sus but not just manos, holding his pero hands in the también air, but levantando holding un them número and
6. ¿Por qué 6? Porque este último juego marcaba a él como un campeón de la NBA 6 años. En vez de 6 años también había sido un MVP 5 años, también un All-Star 14 veces, un campeón 10 años seguidos, solo para nombrar un par de cosas de todos sus logros. Michael Jordan es uno de los atletas más grandes de toda la historia y ni siquiera no está ni cerca. La realidad es que eso no está para nada mal para una persona que lo habían quitado de su equipo de secundaria, que hizo la diferencia. Esta imagen es icónica porque uno ve y cualquier persona que ama el básquetbol o ama la cultura o la historia sabe que uno no solamente ve a Michael Jordan, uno ve al mejor.
the goat. al The más goat, grande de the todos los greatest tiempos. of all Pero time. entendamos que detrás Understand de esta behind this imagen one que photo sucedió that en un happened in partido, one game, en una on noche, one night, existe exists an un estilo entire de vida lifestyle, completo, an una entire estructura de structure of entrenamiento y training and desarrollo, development and dietas, diet and ejercicios exercise y and avid prácticas y practice. entrenamiento. In other words, Para for Michael Michael Jordan, Jordan, a it was 5 horas al 5 hours a día, day, muchas veces often 7 veces a la semana, 7 days a week de of prácticas nonstop sin parar. practicing. Era He el was the primero y first el one in the último. gym and the last one Estaba out. He aprendiendo was learning from de coaches, entrenadores, implementing skills, implementando creating muscle memoria memory. And this muscular. one moment Un in one momento game en in 1998 1998 was fue made posible, possible, entendamos, por understand, by cientos de tens and horas thousands of hours afuera y on and adentro de la off the cancha. ¿Por court. qué? Porque para Why? Michael Because for Jordan Michael el Jordan, básquetbol no solamente basketball era wasn't just a era un hobby. hobby, It wasn't era just a un game that juego, you pero played. para It's who Michael you Jordan played, este es and lo this que is who he era. was. Era A el atleta, basketball athlete being era a la basketball forma athlete en was la the que way eligió that he vivir su chose vida. to live his En otras lifestyle. palabras, uno no se Furthermore, to vuelve become a un six-time NBA campeón y champion tiene el and have the resumen que tiene resume Michael Michael Jordan Jordan has simplemente simply porque because you own a es, basketball, o or simplemente simply porque because vive en you una live by a cancha de basketball, básquetbol, or o simply simplemente porque because you conocen las work and personas put que aman sweat el into a básquetbol. basketball. No es It's not porque because you atendió un par meditate de a few básquetbol basketball o el games curso over de the su course vida. of your life. La razón The por la reason cual why Michael Jordan, Michael quien Jordan is who he es is porque because he took tomó en seriously serio el learning juego, the game. pero no se But he didn't detuvo stop ahí. there. He Practicó y practiced practicó y and he practicó practiced and he continued y to continuó practice. y He practicar. grew Se and he desarrolló, developed fue and he was formado formed a into un an atleta incredible athlete. increíble. Today, El día de hoy we're vamos a hablar de la continuing part segunda two parte of de a la teaching series enseñanza that we're calling que llamamos Essentials. esenciales. Es una Essentials is a conversación conversation about the acerca de los rhythms ritmos y and las the prácticas para practice la for the aventura journey de of seguir following a Jesus. Jesús. Si Is existe there una serie a en la que series that quieran you ser want to be a parte en part of cualquier tiempo at en el any año, time in the en la que year? todas son They're geniales, all creo great, que but esta this one fácilmente is es una de las significant más and important. importantes, It's a series especialmente si called City hablamos Line, City our Line, church tu at home. iglesia. Tú You quieres should estar want to acá be here. porque, Why? porque para Because las for the próximas next semanas, de 7 hecho, weeks, in los fact, the próximos next 7 7 domingos, vamos a Sundays, tomar we're going to una take a deeper look profundidad a las into some of the prácticas essential esenciales de seguir a practices Jesús, of following Jesus as modeled by Jesus himself modelado por and the Jesús y los early seguidores de followers of Jesús. Jesus. Queremos We want darle to un give a marco biblical bíblico para la framework for a cultura de church la Biblia, culture que no that is solamente es not aprender just más acerca de learning more información de information Jesús, about Jesus, pero de but forma is activa actually vive living las formas de ways Jesús. of Es esta Jesus. This serie series en la que is quiere about dar to forma e shape and impactar la impact the forma en way cómo that we vivimos como live seguidor as a de Jesús. follower of Jesus. In other ¿Qué words, es what does it exactamente exactly seguir a look like Jesús to con follow nuestro Jesus with corazón? our whole self? No solo Not en just in teoría theory, o en not just in conocimiento knowledge and intelectual, intellect, pero but también actually acuerparlo embody that con nuestras in our vidas. ¿Y lives. por qué eso es Embody that importante? Por la and make the asunción assumption de que every person todas in the las room personas de este is that we salón, believe, como not minimum, mínimo I en mean la the mayoría de majority este of us in salón, this room would absolutamente absolutely diríamos say que we deseamos lo desire mejor para God's best Jesús, for your life, si even if aún you can't completamente fully pudiéramos make out or articular lo que signifique articulate what eso. that means. Y la razón por la And the cual reason deseamos why lo we mejor desire para su God's vida best for your es life, porque because cada that's every persona en person este in this salón room desea algún tipo desires de some cambio o sort of change or transformación. transformation. Y And tú you y and yo I hemos have llegado a la come to the conclusión que conclusion, por no más matter que how hard we intentemos lo que try, no hagamos, matter what we've tried, no podemos you and I corregir o cannot fix cambiarnos. or change ourselves. If we could fix or Si change pudiéramos ourselves, we would cambiarnos have algo, ya done lo so hubiéramos hecho already con a tiempo, long pero la time realidad es que ago. aquí But ocupamos we're algo up más against grande doing que something nosotros, greater algo than más that. grande que We nosotros. Y believe in it. Jesús And nos Jesus invita invites a us poner to su place fe y our su faith confianza en and our Él, trust in a que him, to consideremos consider cómo what se this ve looks esto like in en our nuestra spiritual vida life, of us espiritual living a life fully completamente integrated integrada. following Jesus. Cómo no How would God solamente do it? buscamos el Let's go to crecimiento y la Romans chapter 1 transformación, information. pero How cómo do we podemos actually acordar orient nuestra our vida a lo lives largo del around crecimiento y la growth transformación, and cómo transformation? How do podemos we creer y grow and volvernos become más como more like Jesús Jesus en cada in día de nuestras every vidas. day of our La lives? semana We said pasada last week in dijimos such a que los quotation, invitamos a Mateo Matthew 11, 11:30. 28 through 30. Come to Vengan a me, todos los que all están who are weary and conmigo, burdened. I will give les you daré rest. It's the descanso. Es un pasaje de la foundational Escritura passage of scripture para la at the core profundidad de of esta this series. serie. Jesus Tomen says, mi yugo take en my mí yoke y upon you aprendan de mí. and learn from Y esto es me. And interesante. this is Jesús interesting. describe Jesus su corazón. describes his heart and Soy says, I am gentil y gentle soy and humilde en I'm corazón. humble in heart. Esto He es says, lo and que what will pienso happen? cuando tomo When mi you take ofrenda. my, Recibirán you'll find descanso en
mi alma, y así sea, porque mi yugo es For my fácil yoke is y easy and my mi burden is camino es light. ese, mi forma de No matter vivir, mi where I'm forma de at, ir my por la way of vida, going about las life, the cosas que things yo that I quiero want to pursue. enseñarle. La Jesus said, invitación de listen, Jesús es que vengan, come, síganme. follow La me. Don't traducción, worship me. vengan, Come, aprendan de mí. learn from Y en me. otras palabras, Another way we could say vengan it, y sean mi come and be my aprendiz. apprentice. Vengan y Come and siéntense, sit at my feet. entiendan Come and quién soy yo. understand who I am. Sí, Yes, entiendan quién understand soy who I yo, am. pero comiencen a Begin to practicar la practice the forma del way estilo of de the vida life of de following seguir de Jesus. Cristo. Learn what this Aprendan qué means. That significa seguir following Jesús. Jesus is No es not just solamente a una label idea or an o una idea or a filosofía, philosophy, pero but ser an aprendiz apprentice de of Jesus is Jesús actually es an una identidad identity y un and a estilo de vida. lifestyle. Lo más Kids importante and es que lo children, you know conocemos this already. teóricamente. Let's just think
Pensemos un momento, if I told you si to esto do es un this again, plan de que yo soy un I'm a vegetariano, vegetarian. pero But todo all lo I que ever hago es do solamente is eat comer, meat. es comer carnes, Wouldn't you ¿qué ven see the como problem? problema? Si yo digo que If yo I soy un said I'm a vegetariano y vegetarian eso es and that nuevo was para news mí, to you, ¿cómo lo but you wanted puedo to get to know me aplicar? anyway, Pero but yet todo lo all que han you ever observado es heard que is Jack Jack eating se a está tomahawk comiendo steak un and nothing tomahawk more. steak You would y say, solamente te are preguntarán, you ¿estás sure seguro that this que este tipo es guy un is a vegetariano? vegetarian? Right? It Hacer makes sentido en la sense in teoría. theory. Y sé I que know a mucho de lot ser about being a vegetariano sé vegetarian. los I know resultados the de ser un results of a vegetariano, del estilo de vegetarian vida, lifestyle. pero But if si no I vivo don't ese estilo actually de vida live hay un that problema. lifestyle, there's a Como problem. por ejemplo, si Likewise, yo if digo que, I por say, ejemplo, which indeed yo I digo am, que if I say si yes Alinda to en a el veterinarian matrimonio y yo and I elijo choose to live this presentarme lifestyle because como Tricia and I, adentro del we stay matrimonio y married cómo nos and now we identificamos identify ourselves como as una a pareja married casada, pero couple. aún así, But yet, siendo una even pareja being a casada, married si yo couple, if I continúo just viviendo mi continue to vida live my como life una as a persona single única, guy, haciendo lo que hago doing what como I want, quiero, when con I quien want, how I quiero, want, donde with quiero, whoever I want, wherever I want, entonces ese no wouldn't sería un that be a problema. problem? Brenda nos dice And que we said, sí, en yes, that would be efecto, a problem. ese sería un That gran would tema. be, see, Sabemos, we know in theory, we understand these things in our déjenme lives. But let decirle me ask you the y question, preguntarles not cómo just se ve like eso for you espiritual. spiritually. Muchos nos Many of us identificamos con identify conocer a with Jesús, knowing Jesus, que nos liking guste things algo de about Jesús, Jesus, conocer knowing some enseñanzas de teachings of Jesús, Jesus, even having incluso committed to membership of comprometernos a churches que that Jesús, de Jesus hecho, nos himself dice actually said in en his sus very propias own words. palabras, But cuando yet vemos when you look nuestra at your vida, life, como nos like what I'm aferramos bringing hoy, to today, when you cuando look at vemos your life, nuestra do vida de que people hemos since sido you have parte y been with estado con learn Jesús, de que from, hemos that you have aprendido learned de from este this rabino, de este rabbi Mesías, Messiah? ven Do you make evidencia de eso en evidence of nuestras that vidas in mientras our life as vivimos we live la forma the de way Jesús? of Jesus? ¿Qué In estoy other words, I'm trying intentando to say, decir? I'm Estoy trying to say, intentando decir more que than más just que la place fe y your creer en belief in Jesús, Jesus, at en some cierto point punto belief tiene que has to ser be convertido converted en into práctica. practice. Tiene That's que why ser in the Dharma convertido practice we y have different acuerparlo. bodies. Está It's vivido lived y out. está hecho It's con las done with acciones. action. Y Right? entendamos, Understand? por eso las Now, prácticas spiritual espirituales practices son are tan sort of increíblemente importantes. we talk Hablamos de la about forma de practicing the way Jesús, of Jesus and spending time with descifrándolo. happiness. ¿Cuáles What is son a las spiritual prácticas practice? espirituales? I'm glad you're asking that Me question. alegro que lo Because entiendan porque lo spiritual definen defined como una simply a práctica practice y una or an actividad que le activity ayuda a las that helps personas a people alinear sus align their thoughts, pensamientos, beliefs, acciones and con actions with Jesús y su Jesus forma and de his vida. way of life. Cualquier tipo Any de kind of práctica practice que le ayude a that alinear helps sus people align their pensamientos, sus thoughts, their sensaciones y sus beliefs, and their acciones actions con el with camino de Jesus' way Dios. of life. Entiendan Understand las about the prácticas de practice conocer a process Jesús, que cada every práctica de practice in the way Jesús of Jesus es is tanto both formacional formational and it's como also también por encima de counter-formational. la formación. Understand what that means? Entendamos que hay It means tanto que there's so nosotros much podemos that we can aprender de spiritually Jesús, learn from pero Jesus, al mismo but yet at the tiempo same time, hay there is tanto que so tenemos much que that we dejar de can aprender, unlearn in our life. tanto de So it's formación both como formational también as well as formacional. Y counter-formational. todas All estas these prácticas practices, hacen they make up el Jesus' yugo de easy Cristo. yoke, he says. The Eso, easy yoke. de aprender de la Learning forma the de las ways of Jesus. prácticas de Learning the Jesús, ways of Jesus. aprender que en Jesus says it lista lightens our no, burden y and it trae brings descanso a rest nuestra to alma. our soul. Si son Jesus como said, if yo, you're like me, I'm like Dios, Jesus. ¿qué What soy am para I mi for alma? my soul? Help me. Ayúdenme a Right? entender So today primero la is the práctica que queremos practice we're going to comprometer, engage in pero today. también es And I la think it's práctica essential to esencial practice. que So let's entenderemos que stand tendremos together. todas las Together, prácticas en practice conjunto, together is que the es la practice práctica de la of prayer. oración. La Let's pray práctica de la together. oración, que se Just consider prayer consideremos la for a oración moment. un A great punto de starting point partida for prayer is para understanding entender what qué es exactly exactamente la is oración. Si prayer. están If you're tomando taking nota notes hoy, today, les quiero I would sugerir que la suggest that oración prayer is es all todas the las formas ways en in which cómo we nos comunicamos y communicate conectamos and con connect Dios. with God. Todas las All the formas en ways in cómo nos which we comunicamos con communicate Dios. and connect with O God. como un Or as autor one lo author pone, put me it, and I encanta really ese love this idioma, language, la prayer oración is the es el soul's idioma native de la language. misma. La oración es Prayer is the el soul's conocimiento native cuando language. In decimos other que words, when sí we say a yes seguir a to Jesús following y Jesus, as we recibimos el receive perdón the de forgiveness nuestros of our pecados, sins, la thus nueva vida en new life Jesús, in Jesus, we're estamos also rigiéndonos con el reprogramming the idioma que está language enlistado hardwired at the en la core of our matriz de soul, nuestro that ser, que es la being oración. prayer. La oración, en otras Prayer, in other palabras, words, es la is forma en in the cómo way of Jesús Jesus, es la is the core práctica practice matriz in en la which que todas las all demás other prácticas se practices van avanzando. thrive. El autor Richard Author Foster nos Richard dice Foster que de says todas las that all prácticas espirituales,
espirituales, la oración es la más central porque nos da una comunión perpetua con el Padre. En otras palabras, podemos decir que es la tierra en la que otras prácticas han sido plantadas y desarrolladas. Aparte de la oración, nuestro crecimiento espiritual también muchas veces se vuelve trabajo y distorsionado cuando no tenemos una conexión y comunicación con el Padre. Algunos pensarán, bueno, ya no es verdadero,
que usted habla mucho de la oración, Sirilan habla mucho de la oración, ustedes hacen mucho referencia en la iglesia. No es la primera vez en la que tú has hablado de la oración y diré que sí, estás en lo correcto y no será la última en la que hablemos de la oración, porque la oración también, aunque de forma misteriosa, también frustrante, entendemos que la oración es el oxígeno para la vida con Jesús. La oración es para una vida con Jesús. La oración es la forma en cómo nos conectamos con Jesús, que tiene que ser de lo más natural, como aprendemos la forma de Cristo. Y nosotros creemos como iglesia que una de las cosas más significativas que podemos hablar de Jesús es la belleza de la oración y haciéndolo lo más práctico posible. Ser el primero en decir que por más que yo sienta que me comprometa con la oración, todavía me siento un estudiante de la forma de aprender de Jesús. No siento que no he llegado a ese momento y esa es la belleza de la oración. Hay mucho espacio para el crecimiento, para conectar y comunicar con Dios. Lo que uno sabe que me hace incómodo porque realmente el problema con la oración es que requiere comunicación. Y la comunicación es algo que nosotros como humanidad hemos tenido la dificultad de hacer, sin importar sus relaciones, familia de origen o su contexto. Muchas veces nos encontramos difícil comunicarnos, que es, como lo digo, cómo lo hago de la forma correcta, cómo comienzo. Hay muchas preguntas que se presentan en oración. En Filipenses capítulo 4 tenemos que entender que el propósito fundamental de la oración es profundizar nuestra conexión con Jesús. Voy a sugerir que es allí donde comenzamos, conocer que la parte fundamental de la oración, por encima de quien pensemos que seamos o tengamos que entender, la oración está en nuestra conexión íntima con Jesús. En Filipenses 4, Pablo, y en sus cartas para los seguidores de Jesús o a la iglesia, él escribe y habla algo muy interesante. Comienza con esta idea del regocijo en la alegría y lo hace por medio de la oración. Y esto es lo que hace Pablo, comenzando en el versículo 4 del capítulo 4, que nos dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Y lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará con su cuidado en su mente. Muchos entenderán, he escuchado en este pasaje, muchas veces escuchamos este pasaje de la Escritura y es motivante, pero cuando hablamos de la oración es una de esas cosas que muchos por lo menos lo han intentado, pero también, como hemos dicho, no todos lo entienden, porque realmente cuando hablamos de un pasaje como esto, porque la palabra de Pablo, aunque sea con confort, puede ser de confusión. Uno lo lee y nos dice, simplemente oramos. Cuando sucede este intercambio, cuando están ansiosos, cuando están abrumados y mucho está pasando, no les va a permitir y de repente es esta parte que tiende a suceder y no se equivoquen con lo que trato de escribir aquí. A lo que me refiero es que eso sí puede llegar a suceder y muchas veces en oración eso es lo que puede pasar. Vamos ante Dios cuando estamos abrumados, estamos ansiosos y estamos preocupados y comenzamos a orarle a Dios cuando estamos calmados o por lo menos con la confianza que nos ha escuchado o la paz, que no se refiere a que Dios es activo en nuestras vidas, que sí, eso también puede llegar a suceder. Sin embargo, no podemos perdonar el hecho de cuando Pablo está escribiendo esta carta, la está escribiendo de una cárcel. Lo habla de una cárcel donde muchos estaríamos ansiosos y abrumados si nosotros estuviéramos en su zapato, pero aún así ha descubierto que con el tiempo, no solamente en un momento, que mientras podemos continuar a estar conectados, vamos a ir comunicándonos con Dios, esto es lo que sucede. Hay una fruta que se desarrolla de ella. ¿A qué me refiero? Pablo no nos dice que tomemos la oración como esto, que saben que si todo el infierno está cambiando y lo que sea como se ve en su vida es ahí donde usa la oración y de repente Dios viene y calma todo. A lo que se refiere que su instrucción es única, que en cada situación, que orar en cada situación por encima de lo que Pablo se encontró en la prisión por compartir las buenas nuevas del Evangelio.
Pablo ya había tenido esta conexión y comunicación con el Padre en la oración. Y saben lo que encontró verdadero es que oraba en todas las situaciones mientras desarrollaba esta comunicación con Dios, que cuando la vida estaba fuera de control y que la vida simplemente era demasiado abrumante porque sabía quién era Dios y porque estaba desarrollando una intimidad y una conexión con Dios, cuando los tiempos difíciles llegaron, lo vio como un lugar para encontrar el regocijo. ¿Por qué? Porque había descubierto quién era Dios, lo que puede hacer Dios, y sabe que Dios no está sorprendido con la realidad de la circunstancia, pero que puede confiar en Dios a pesar de ellas. Ahora es otra forma diferente en cómo muchos podemos orar. La oración comprende de que no es una corrección ni tampoco algún tipo de una página de que me llames por la ni tampoco es un punto en el que simplemente vamos a cambiar ante Dios, en el que ya intentamos todo. La oración debe ser entendida más importante como una vitamina diaria que nos ayuda a vivir la vida de forma activa con la presencia del Dios que nos ama. Esa es una forma diferente de orar, de vivir la vida de forma activa en nuestro día a día en la presencia del Dios que nos ama. ¿Qué quiero que entendamos hoy? Quiero invitarlos, como muchas veces Jesús lo hace, a volver a pensar nuestro abordaje de la oración, de pensar nuestra forma de orar, y la mejor forma en la que podemos hacerlo, el mejor ejemplo es Jesús por sí mismo, es la vida de Jesús. El hecho de que exista en el Nuevo Testamento, en Filipenses pueden encontrar Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, Lucas, que documenta la vida y enseñanza de Jesús, nos da en los primeros 11 capítulos del Evangelio de Lucas, nos da un ejemplo más amplio de Jesús pasando su tiempo en oración que más que los otros tres evangelios combinados. Sí, Lucas quiere continuar resaltando el hecho de que la oración fue significativa para Jesús, pero no es que solamente entendía, sino que esos que estaban muy cerca de Jesús y siguiendo a Jesús entendían que la oración era significativa. Capítulo 11 de Lucas, versículo 1 nos dice, una vez cuando Jesús oraba en un lugar y hablaba, uno de sus discípulos o uno de sus aprendices le había dicho, Señor, enséñanos a orar. Si no lo han hecho, me encantaría que podrían circular o por lo menos escribir esas palabras, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan le enseñó a sus discípulos, es fascinante el contexto de lo que está sucediendo en esta interacción con Jesús y sus discípulos. Los discípulos de Jesús, por la mayoría de las veces, eran jóvenes judíos que se le había traído adentro de la iglesia. Iban a la iglesia, crecieron escuchando oraciones e incluso recitándolas, leyéndolas del Viejo Testamento y textos que por lo menos eran testigos de las oraciones de los sacerdotes y los rabinos a lo largo de la sinagoga y en los templos y estos líderes religiosos de los días. Por lo menos tenían que tener algún tipo de conocimiento, trabajo en la forma en que por lo menos las oraciones se miraban o cómo se realizaban. Pero después de pasar un tiempo con Jesús, observando a Jesús y aprendiendo de Jesús, la realidad se presentó de que probablemente su forma de llevar la oración realmente no estaba produciendo lo que ellos miraban en la vida de Jesús. De que probablemente, notando que tan cerca estaba con Dios, se preguntaban, Jesús, ¿podrías enseñarnos a orar? Era como si habían notado o y habían aceptado la realidad de que la vida de Jesús, la vida de los milagros y las señales y los milagros y la vida de Jesús y en sus enseñanzas y la sanación, todo eso venía del producto de una oración o conexión o comunicación con Dios. Por ende, su pensamiento es que hemos estado orando, sabemos que conocemos de oración, pero Jesús, tú tienes una forma diferente en llevarlo y queremos comenzar a orar como tú oras. Queremos que, como Jesús está, queremos entender qué significa tener esta vida de conexión con Dios que fluye al camino en cómo vivimos nuestra vida. Lucas nos da la oración y la respuesta. Lucas provee la versión condensada que está en Mateo capítulo 6. Él nos da la dirección de esta oración, pero por ahora Lucas nos da las notas personales que nos dice la respuesta. Nos dice que cuando oramos, digan, Padre, que alto sea tu nombre porque tu reino está viniendo. Danos cada día el pan de cada día. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos
no, nos pecan, nos lideras en la tentación. Tan oración tan poderosa que esta oración es probablemente una de las oraciones más familiares, las palabras de toda la historia de la fe cristiana, por lo menos en la cultura occidental. Se conoce como la oración del Señor. Es tan familiar que para nosotros, de hecho, ha perdido su impacto y su valor significativo. Sentimos que al final Jesús está completamente marcando su abordaje a la oración. Jesús nos invitaba a la forma en cómo pensábamos en la oración de Dios, conectar con Dios y comunicarnos con Dios. Él literalmente nos está enseñando cómo orar. Ahora, por más que estas palabras tengan impacto y proveen ejemplos de cómo continuamos con la oración, esto es lo que hablaremos de hoy, el deseo de los discípulos de aprender a orar. Aquí nos encontramos con todas nuestras frustraciones y dudas y muchas veces no estamos seguros qué decir o cómo abordar el tema, pero nuestra pregunta hoy es que si tenemos ese mismo abordaje como estos discípulos. Nosotros en nuestro aprendizaje con Jesús, si tenemos el deseo de hecho aprender cómo orar, no solamente aprender a orar, pero nos enseña y de hecho a vivir en esa práctica de la oración. Entendamos que la forma de seguir a Jesús no puede desarrollarse a un cambio de nuestra vida sin crecer en la práctica de la oración. Sin ser un aprendizaje y entender el aprendizaje de las prácticas de la oración, quiero que consideremos la forma en cómo nosotros hemos abordado la oración, cómo hemos pensado la oración, cómo naturalmente ora o no ora, o cómo normalmente ora, cómo se le olvida orar, o muchas veces ora por todo, o ora por las cosas más importantes, lo que sea que ustedes decidan, quiero que hablen de su relación o por lo menos su experiencia de la oración. Y podría considerar usted pensar en su camino acerca de cómo oramos. Es la práctica de la oración y esto es lo bonito. Y me gustó esto. Hoy todo comienza con letra P. Sé que es bonito y 2004 puedes dejar de hacer eso, pero lo hice con la esperanza de la practicalidad, algo que uno pueda recordar. Estaba pensando mientras preparaba 5 partes prácticas de la oración y se ponía 5 prácticas que todas comienzan con letra P. Es una, está ahí presente, pero solo quiero que piensen en su relación con la oración, cómo abordan ustedes o si estarían abiertos al Señor que nos enseñe a orar. Si aprendemos algo de Jesús, es que aprendimos acerca de esto, acerca de la oración, acerca de la prioridad de la oración. Y de aprender de la forma de Jesús, es entender que la prioridad de la oración se encuentra en cada una de las páginas de la Escritura y cada capítulo de la historia de la Biblia. La oración era algo que estaba en la periferia o de hecho era un extra para la oración, era algo que estaba regulado. Sin embargo, está en nuestro mundo digital que está lleno de notificaciones y distracciones en la palma de nuestra mano. No nos olvidemos de nuestra tendencia humana a esto que llamamos procrastinación, donde muchos de nosotros la oración realmente no ha sido una prioridad, ha sido reducido a algo que ha sido un tema ocasional o algo como una obligación, algo que normalmente vamos diciendo, bueno, en ocasiones voy a orar, en ocasiones si las cosas no están bien o necesite algo ahora o sienta que ya he hecho suficiente o no estoy molestando a Dios, por lo tanto, ocasionalmente voy a orar. Ores como yo, que voy a las reuniones de familiares y me ponen a mí siempre a orar. Sí, está bien, está bien, está bien, no hay problema. O por lo menos a alguien que está fuera de las obligaciones. No es una ocasión, sino que una obligación. Es la idea de, bueno, tengo que hacerlo. O bueno, saben que probablemente no. Saben a lo que me refiero, es lo correcto hacer. Yo probablemente debería orar. Déjeme hacer la pregunta. ¿Deberíamos orar? Y la esperanza es que sí. Si quieren cultivar una relación con quien sea, la comunicación es importante. Si uno quiere comunicarle a Jesús y cultivar una relación con Él, entonces sí, en efecto, la oración es importante, la prioridad. Pero para Jesús, la oración entiende era esencial. La oración estaba a la fábrica de Jesús de la vida de todos los días. Y en Marcos capítulo 1 leemos que muy temprano en la iglesia, mientras todavía era oscuro, Jesús se levantó y se fue y fue a un lugar solitario donde oró.
Ahora es interesante para mí porque dice Jesús, antes de predicar y enseñar, antes de conectar con los discípulos y las personas en las comunidades, Jesús, antes de trabajar en los milagros o en lo que haría ese día, Jesús, la primera respuesta de las cosas esenciales de su vida era levantarse temprano mientras era oscuro, mientras el clamor de todo que estaba llamando su atención y pasatiempo orando le al Señor. De hecho, Jesús no solamente lo hizo en una ocasión. Cuando observaban la vida de Jesús, uno rápidamente ve que pasó mucho tiempo en oración, ya sea público, ya sea privado o en comunidad o en la comunidad de la fe. Era intencional acerca de la oración. ¿Por qué? Porque para Jesús la oración era esencial, era central para una vida con Jesús. En otras palabras, antes de lanzar a sus ministerios públicos, Jesús oró y ayunó por más de un mes. Antes de elegir a sus 12 discípulos, Jesús nos dijo acerca que oró toda la noche. Cuando escuchó la noticia de que su primo Juan el Bautista iba a ser ejecutado, llegaría y oraría. Mientras Jesús había estado ministrando todo el día, alimentando más de 5,000 personas, aún así encontró tiempo al final del día para desconectarse, irse a un costado de la montaña y pasar tiempo conectando con el Padre. Cuando Jesús estaba enfrentando la muerte por la cruz, encontró un lugar silencioso en el jardín de Getsemaní para poder orar y pedir al Padre. Y aún así, cuando Jesús está en sus manos, en la agonía de la cruz, continúa en conexión y en comunicación con el Padre. Era esencial para Jesús, y lo que aprendimos acerca de la vida en oración es que Él estaba dispuesto a priorizar la presencia de Dios en su vida. Jesús estaba dispuesto a priorizar la presencia de Dios en su vida. En otras palabras, para Jesús, la oración no era algo que era aburrido o tenía que hacer en sus tareas diarias para asegurarse de que esté en la buena gracia ante el Señor. No, es que Jesús, de forma genuina, disfrutaba pasar tiempo en comunicación con Dios. Genuinamente amaba esos momentos en los que podría alejarse y estar juntos experimentando su presencia. No sé si son así, pero es que hay un tiempo en el que sentimos en el que existe un hambre en el que solamente quiero estar contigo, Jesús, quiero experimentar tu amor, debo experimentar tu presencia, y esto es lo que yo sé, es que no va a pasar. Y la locura de mi día a día, no, tiene que volverse una prioridad que yo hago tiempo para estar con Jesús. El punto de la oración es que la oración nuevamente es el punto central a una vida con Jesús. Que la práctica de la oración es simplemente elegir un momento para el propósito de comunicar y conectar con Dios, donde practicamos las conversaciones con Dios, y puede verse diferente para otras personas. Sé que para mí, me levanto temprano en las mañanas, me levanto y voy a la sala, como les compartí, es súper brillante. Digo, saludo a Linda, al amor del Señor, ¿y qué hago? Luego subo a buscar café, porque la cafeína es un amigo, ¿saben? Y me voy a hacer café y me regreso al salón donde me siento con mi café y me siento por un tiempo asignado con Jesús. Y muchas veces tengo palabras, muchas veces solamente me quedo, escucho y simplemente abro mi corazón y le digo, Dios, te necesito. Dios te necesito en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de City Line. Te estamos invitando a ella. Y yo comienzo a dialogar con Dios. ¿Y qué le digo? Digo que la prioridad de la oración muchas veces nos lleva al lugar de la oración. El lugar de la oración, ustedes tienen un lugar de oración. Porque un lugar de oración es importante, porque uno no puede crear intimidad, solo puede hacer espacio para él. Sé lo que piensan, dirán, bueno, que tengo que tener un lugar para oración, no puedo orar en cualquier lado, no puedo orar en cualquier lado, o en lugar, y mi respuesta es que absolutamente sí, la oración puede suceder en cualquier momento y sí debería ser, pero el lugar que hemos creado para pasar el tiempo con Dios puede afectar tu conversación con Dios. No sé si lo habían pensado de esa manera. En otras palabras, lo que quiero decir es que hacer muchas tareas tiene una forma de matar la intimidad. Como lo sé, porque manejo y realmente no me gusta. Y he sido honesto acerca de mis luchas con manejar. No es porque no sé lo que hago, es porque nadie más lo hace. Y muchos tienen la misma lucha. Y me monto el carro y porque sé que va a ser una lucha. No me gusta la persona que soy. Cuando estoy frustrado con otro,
Digo que no voy a escuchar música, voy a pasar tiempo reflexionando con Dios, voy a comunicarme con Dios para que no me frustre. Pero esto es lo que sucede, comienzo a comunicarme con Dios, siempre un gran momento hasta que alguien viene y se mete en tu carretera y pone los frenos y voy de orando hasta gritar y afecta mi conversación con Dios. Por lo que le decía a la persona que tenía al lado, lo que Dios representaba, luego tengo que descifrar cómo regresar ante Dios con lo que estaba hablando, pero la mayoría de las veces cuando voy de regreso ante Dios de lo que hablaba, eso es lo que encuentro, tengo que comenzar con arrepentimiento, porque me doy de cuenta que en ese momento está por encima de lo que Dios honra en su vida y lo que dije que iba a hacer en la oración, que probablemente tengo mucho más para aprender mientras continúo creando esta apertura e intimidad y conexión con Dios. Si Melinda y yo queremos hablar, podemos comunicarnos mientras ambos nos sentamos en la sala con el televisor y nuestros celulares. Podemos comunicar en razonamiento, pero al final del día el celular y el televisor van a romper nuestra comunicación. La realidad es que Jesús tiene un lugar de la oración. En Lucas 5:16 nos dice que las noticias de Jesús se regaron tanto para que las personas pudieran llegar y escucharlo y Él estará sanando su enfermedad. Pero Jesús muchas veces llega y ora por un lugar. Jesús tenía un lugar específico, un lugar libres de distracción, un lugar libre, un lugar en el jardín, un costado donde creaba espacio para poder estar solo con Jesús. Es lo que la Escritura llama solitud, que Jesús pasaba tiempo con Dios, un lugar apartado para el Señor y solamente para Dios, un lugar que solamente estaría incluso en contra de todo el clamor y las interacciones personales de los ministerios y la estimulación constante asociada con lo que estaba pasando en la vida de otras personas con las que estaba encontrando. La realidad es que Jesús vio al Padre como una forma en la que no solamente quedándose en la presencia de Dios, pero está recordado de quién es y cómo era su identidad con Dios. Tenemos un lugar de oración. ¿Cómo se miraría para nosotros tener un lugar de oración? Si me identifico con un lugar o un espacio para poder resaltar esas distracciones y decir que ese es mi lugar, es una silla, un salón, o es el lugar donde uno camina y uno tiene sus auriculares y nadie te puede molestar porque es tu tiempo contigo mismo o con Dios. Es un espacio en tu cuarto donde tú te sientas o en la mesa que tienes una candela. Esa candela te recuerda la presencia de Dios en tu vida, ahí contigo, lo que sea. La gran pregunta es: ¿ustedes tienen un lugar para Él? Porque es importante, porque crear un lugar es un lugar de formación, es un lugar donde donde Jesús comienza a moverse con nosotros por su Espíritu y haciendo un trabajo profundo cuando nadie está viéndote. Cuando nadie está ahí para juzgar o interpretar lo que decimos, el Espíritu de Dios simplemente está con nosotros y estamos con Él. Y puede continuar haciendo su trabajo con nuestro lugar de oración. Es como cooperamos con Dios, transformándonos de hacia adentro hacia afuera. Es lo que hace la oración tan significativa. Es como cooperamos con Dios y nos transforma de la prioridad a un lugar a entender la postura de la misma. ¿Cómo se me haría entender la postura de la misma? ¿Cómo lo describimos? A qué nos referimos? Pudimos ir en muchas direcciones hacia esto. Es que antes que nosotros hablamos nuestra boca y si una palabra tenemos que descubrir una postura correcta que tiene que ir por encima de que si yo me siento con mis brazos o los puntos hacia el Señor, me inclino, ¿qué hago? ¿Cuál es mi postura apropiada en oración? Todas esas cosas son importantes y todo eso importará mientras conectamos con Dios, pero esto es lo que nos gusta sugerir, de que la oración no comienza con nosotros, sino comienza con Dios. No comienza con hablando, sino con ver. Necesito que me explique lo siguiente: la forma en cómo ve y entiende a Dios, eso importa. Lo que usted piensa y cree de Dios muchas veces determina su postura y su forma de llegar a Dios. Hay muchas formas de ver esto, pero en Mateo capítulo 6 nuevamente, ir a las palabras de Jesús nos enseña acerca del sermón de la montaña. Y lo que me gusta en Mateo capítulo 6 es que antes de que llegue la oración del Señor que todos amamos, saben lo que hace Jesús. Antes de que les dé una idea de cómo orar y nos dé la visión de poder pensar cómo vamos con la oración, primero comienza a decirnos: así es como no oramos. Si uno lee el capítulo 6,
nos dice, no quiero que ores en un show para llamar la atención y explicar tu espiritualidad. O mírame, yo soy una persona religiosa porque oro. Las oraciones no son acerca de ser visto y la oración no es solamente ser visto. La oración es acerca no solo rogar por la atención de Jesús. Y lo interesante, en otras palabras, rogar por intención cuando hacemos cualquier tipo de clamor. Y sus batallas le dicen que no hay ningún tipo de batalla para poder estar presente. Pueden usar las palabras que Él ya ha puesto en el inicio de tu alma. ¿Cuál es, con qué combate? Combate contra los líderes religiosos del día que pensaron que todo era importante, que cuando me ves en las esquinas usando palabras elocuentes para Dios, que de una u otra forma uno va a poder vernos como líderes religiosos, que era suficiente para estar presente para mi comunicación con Dios. Y Jesús era muy claro, Dios no es acerca de eso. Dios no está para mostrar. De hecho, al mismo tiempo estamos tratando de generar la atención de Dios y batallar con sus palabras y entender, no solamente para los líderes religiosos, pero también por todos los líderes paganos del día que están rodeando la iglesia, donde todas las personas que van ante sus dioses y hacen todo lo que esté en su poder para poder tener la atención de Dios hasta el punto de tener, pegar y darle advertimiento para que puedan actuar de una u otra forma. Y Jesús nos dice, ¿saben las buenas nuevas de Jesús? Es que ya tiene su atención. De hecho, es que tiene tus ojos desde el inicio. No se olvida de ustedes, está con ustedes y Dios quiere comunicarse con ustedes. Solo tomen un momento y comuníquense con Él. Comiencen a ver la oración desde un diferente punto de vista, como Mateo 6, la distancia es como deben orar. Nuestro Padre en los cielos, que grande sea tu nombre, porque tu reino está por venir, en la tierra como en los cielos. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos los pecados de los demás. Y no nos lleves a la tentación, pero entréganos y sepáranos del mar. Y solo oro y pido eso y estoy todo bien. No, entendamos que Jesús no está tan preocupado porque oras estas palabras exactamente. Puedes orarlas y muchas personas lo han hecho por siglos. De hecho, es poderoso. Pero no malinterprete de que Jesús está dando un enfoque en cómo nosotros vamos con la oración. De hecho, las posturas de la misma. Que nosotros primero tenemos que ver a Dios como la realidad de quién es Él. De una parte de la oración es poder llevarnos a la realidad de Dios. Comienza con tu nombre, con tu reino, con tu voluntad. ¿Cuántas veces vamos y decimos, Dios, Dios, yo? Y Dios, Él y ella, obviamente, saben a lo que me refiero, pero Dios, nosotros. Y al mismo tiempo nos dice que nuestra postura primero resalta en reconocer quién es Dios. Dios, tu nombre, tu reino y tu voluntad, eso es lo que queremos. Y al final de la oración las cosas comienzan a cambiar y nos movemos de la realidad de quién es Dios a una postura de invitar a Dios a nuestra realidad actual, que va desde tu reino, a tu nombre, a tu voluntad, a Dios, danos hoy, perdónanos, lidéranos, entréganos, Dios. Dios, te necesitamos. Y ahí, cuando nos enfocamos en Dios y en quién es Él, y nosotros que estamos trabajando ese punto de partida que nos dice que aquí, que es en la tierra como en los cielos, no es algún lado o si eres suficiente, tienes todo esto resuelto. No, es ahora, aquí y ahora en nuestra vida que Dios está trabajando en nosotros y por medio de nosotros haciendo algo, cambiándonos, formándonos, moldeándonos. Y si no es algo maravilloso en cómo oramos, pues creo que lo maravilloso es cuando Jesús nos dice, incluso antes que cuando entiendas que Dios es y quiero que tu reino esté bajo tu voluntad, o Dios, te invito a ti, a mi vida, pues primero tienes que dar un paso atrás y reconocer a quién le oras. Como ves a Dios, afecta tu postura ante Él. ¿Qué hace Jesús? Jesús dice, cuando oras, di nuestro Padre. Nuestro Padre. ¿Cuál es el gran tema? Padre es la palabra favorita de Jesús de describir a Dios, nuestro Padre. La mayoría de los escolásticos piensan que Jesús fue el primero en toda la historia de hecho describir a Dios de esta manera. Los el autor Scott de Tony nos dice que no hay como otro rabino o maestro que vio la oración como una encantación mágica o palabras formuladas para controlar a un Dios a que actuara. Jesús vio la oración como la conexión más íntima entre un hijo íntimo y un padre. Y eso es tan difícil para muchos de nosotros.
just to al draw hecho de things que back and ese forth. And elefante que also, está en ese salón beloved is that es term que un padre father is también, also a term of en la intimidad, deeper intimacy. es la It's a palabra de que word Jesús that usa, Jesus uses himself. He Abba, says, Padre, Abba, Father. pero And muchos de so ese many of salón no us han in this room have experimentado an experience con sus with padres parents o una or figura a parent paterna o un figure or padre en even su the vida Father in que our life simplemente se that is llena y still esté muy so lejos de far amar from loving and gracious y and kind and compasivo compassionate y and gentil y gentle humilde, and humble, que that con with todo lo everything and que the baggage viene that comes from our de upbringing nuestra and familia de the origen y que origin, we pensamos think that we poder can considerar venir consider ante coming Dios before God and y no actually solamente not abordarlo addressing como him as excuse me sir, de hecho but poder just decir say Padre, Papa, Madre, Daddy, Abba, Father, Abba. ese es un reto. That's a challenge. Y Jesús nos dice, y por And eso Jesus los says, and that's invito why I'm a volver inviting a you pensar back la to forma en cómo the way abordan a you Dios en su opened how you oración, prayed. por la forma en cómo Because ven the a way that Dios, you de see hecho afecta God su actually postura ante affects your Dios. posture before God. Tienen que ver You quién need to es see Dios, who God tienen que ver is. el You need to amor de see Dios, God's love y for you. mientras ven And as quién you es see Dios, who God entienden el is, you amor de understand Dios. God's love for La you. lucha o el The amor de depth or the intimidad que level of tienen en sus intimacy that you relaciones have con in your Dios relationship with God siempre va a is ser always going to dependiente be en su dependent on your view and entendimiento con Él. understanding of Him. So as we Mientras vemos see a Dios God como as Padre, tarda Father, un it tiempo takes siendo prayer to una give Him prioridad o un priority lugar to específico, o displace esta idea and de this postura idea of ante Dios posture before nos God. lleva a It una leads forma us de to a orar way o of praying or un patrón de la a oración con pattern of Dios. praying with God. Un patrón de Pattern oración, que of sí, praying. un Yes, patrón de a pattern aprendizaje. of praying. ¿Cuántas How many veces times ustedes have han you tratado de tried to engage comprometerse? De hecho, prayer, voy but a comenzar actually you're going orando, to start out pero no praying sabes dónde and you just don't know comenzar where to start? y no sabes ni qué And you don't know decir what to y say. ni estás And you're seguro not cómo sure how abordar a to Dios, address ni estás God. seguro qué You're not camino ir sure which way to o go. You're not sure cómo how to puedes kind of get the tener la conversation comunicación going fluida because porque la comunicación es communication is hard as compleja para fuck. It's kind of nosotros. like, um, Hola hey Dios, God, it's like soy Jack, it's ¿qué Jack tal? De Liquid, from Lakewood. Like, no para not to confuse confundirlo any con other otro Jack. Jacks. Como, ¿qué haces, But what no? do you do? A lo que me refiero es Well, el when I say patrón de la it's a oración. pattern of El prayer. patrón de la oración A es pattern tener of un prayer patrón is having que a de hecho pattern guía that nuestras actually guides our oraciones, que prayers, de that hecho actually nos helps ayude us, especialmente especially when we're learning to cuando pray on a oramos de forma consistent or regular regular o basis, sentimos que but no feel like we exactamente don't know sabemos en qué orar. exactly what to pray. ¿Cuál es el So what patrón is de a la pattern oración y for cómo se prayer ve? looks like? La It's what respuesta the a los answer to the discípulos, disciples, Lord, Señor, teach us enséñanos to a orar. pray. Jesus doesn't give them a prayer to recite. Jesús no He les gives da them una actual pauta, sino outline. una He gives them plantilla. Les simple. da un He gives patrón them nuevamente a que nosotros pattern again llamamos that we la call oración del the Señor. Lord's Y mientras Prayer. nosotros nos And vamos a while we're descifrar not esa oración unpack hoy, that prayer uno today, tiene que we entender need que a to lo know largo that de toda la all Escritura, throughout the scriptures, there's frecuentemente hay often patrones patterns que se that nos we da are given para la to oración. Y pray. la buena And the noticia good de la news about these misma patterns es of que prayer siempre hay is there's patrones que always nos patterns van that formando inform us y and nos align us alinean con el with corazón our de prayer. Dios. Si la If oración es prayer is to be fructífera, si la fruitful, if oración prayer tiene is to be sentido meaningful, y es prayer acerca de is all alinear about nuestros aligning corazones our con el corazón hearts de with Dios, the heart of God. es sí It's crecer yes, going to íntimamente y en intimacy, conexión con connection, and Él, pero communication with también Him, nos but it's asegura de que making sure that we're estamos en la getting realidad in on con the Dios, reality of God, como like we decíamos, y said, Dios and God is getting in está entendiendo on lo que what's viene going para on nuestra in vida. our life. Está la oración Is the de Lord's Dios, que Prayer es significativo para significant for eso. that? Las There's the canciones, si alguien Psalms. If conoce you acerca read de las anything canciones, about the las Psalms, canciones eran los the libros de prayer oración book and the de songbook las of palabras, las the personas Hebrew en people. hebreo, las There's escrituras que scripture that we can podemos incorporate involucrar en not just nuestras in our oraciones, prayers, but conocido como practice Lectio known as Divino, Lectio que hemos Divina, hablado which we've mucho talked antes, about before nosotros como here at iglesia y como Church Unity. familia. But Pero what lo I que me love is encanta on es que la oración Tuesday del when we martes a las pray 7 de at la mañana 7 por o'clock, 30 minutos what que do we do? hacemos, What do we un grupo de do? nosotros nos A bunch reunimos of aquí, gather here, abierto a a bunch of todo mundo everybody aquí, right donde here in nos this room, sentamos where we y sit down and tenemos we have a un patrón dedicated dedicado para la time oración, for prayer. Now, aprendiendo there's diferentes different formas cómo ways llegar to a approach Dios, God. We pensando see cómo the way hablamos that the del Lord tema about it y permitiendo a nuestro get corazón allowing ser our hearts formados to y be alineados para el formed and mismo, aligned para el corazón with de the heart of Dios. God. Y But yo I diría, say, incluso por even encima de with todo all of eso, ya that, sea whether you elijas choose to usar use a algún certain tipo de pattern or patrón o not, no, I would yo say diría que la oración por pray at its esencia best se and best is describe en la described forma de in the Jesús. way of Jesus. Se encuentra en Found in Hebreos capítulo Hebrews chapter 5. 5. Hebreos capítulo 5, el Hebrews autor de chapter 5, Hebreo the nos dice author algo actually does say profundo something acerca de profound Jesús. about Jesus. Nos dice esto en It el says versículo this in 7, verse que 7. durante los días During de the la vida de days of Jesús en la Jesus' life tierra, on earth, Él ofreció he oraciones y
y peticiones prayers and petitions with con fervent cries and tears to the lágrimas one who por could del que see puede his salvarlo y depths, puede ser and he was escuchado heard por su because of his reverencia y por su reverent sumisión. submission. Dirán que es mucho Okay, por I manejar. brought to him ¿A a qué se very refiere? difficult La gran idea. pregunta que nos The hacemos question es that we're cómo de asking is, hecho how do I puedo aprender actually a orar learn to como pray Jesús. like Jesus? ¿Cómo puedo volver How a do I pensar en la just take forma the como voy way that I'm caminando en going about oración a Jesús? trying to Y yo do? diría que la And I forma would en say cómo the way Jesús that Jesus típicamente typically más went de lo about que ora es praying la was petición y la petition sumisión. and submission. Uno puede And you agregar could a eso also add to escuchar. that, listen. La petición y escuchar. Petition and Y submission. escuchar qué es la What petición. is La petition? petición, en su Petition forma at its más simplest simple, es form is simplemente simply pedirle a Dios. asking God. Es de dónde It's where venimos we ante come before Dios God y and we traemos ante humbly Dios bring to tanto God both nuestras our necesidades needs como nuestros and our deseos wants
Tenemos la posibilidad de hablar con Dios de todo y con todo. Y cuando traemos petición ante Dios, cuando realmente nos abremos y somos transparentes ante Dios con todo lo que somos, esto es lo que llega a suceder, que en ese momento estamos reconociendo no solamente nuestras necesidades, pero también nuestra dependencia de Jesús. Las peticiones nos llevan al lugar de las dependencias. ¿Por qué eso es tan difícil para nosotros entender? Porque nosotros hemos sido involucrados en nuestra sociedad y en el mundo de poder ser una cultura de interdependencia. Peleamos tanto a lo largo de nuestras vidas para probar, para mostrar, para simplemente mostrar. Y vamos a luchar en ese camino y vamos a trabajarlo y descifrarlo. No se preocupe por mí. Yo también voy a ir descifrándolo. Y trabajamos tanto tratando de probarnos a los otros y probarnos muchas veces incluso a nosotros mismos e intentamos convencernos que a pesar de las luchas de una manera vamos en ese camino cuando la oración nos dice que no tienen esto. La oración no son dependientes. De hecho, tienen una necesidad y la oración nos dice que no podemos entender la ilusión de que muchos tenemos del control, que pensamos que estamos en control y pensamos que podemos navegar y manipular las cosas como quisiéramos, pero la realidad es que en las mismas palabras de Jesús, Él nos dice que sin mí nada es posible. Todo es posible, pero sin mí nada es posible. Y la oración no es significativa o está en su esencia, algo que de forma radical nos va a cambiar, al menos que estemos con nuestras necesidades y elijamos dar todo lo que somos a Jesús. El punto es que probablemente han visto una diapositiva 2 acerca del llamado para todos en nuestra sociedad ahora a orar por los ángeles. Orar por los ángeles. Y hemos aprendido de que mientras oramos hay muchas cosas serias que suceden en Los Ángeles y hay fuegos e incendios que suceden. Hay cosas que aunque sientan que están conectados directamente con esas personas o de otra forma están removados al sentimiento una y otra vez, era el tema de la falta de que sin importar lo que intentemos hacer o lo que pensábamos que pasaría, nadie realmente sabría qué hacer para poder corregir una situación tan terrible de la que está sucediendo y aún así. Estamos llenos con esta idea de que queremos ayudar, intentamos cualquier cosa que podamos hacer para poder contribuir y resolverlo, pero la realidad es que nosotros todavía no estamos con esta necesidad de falta de asistencia. Y muchas veces nos hace incómodo esta situación, nos hace sentir un poco más difícil, pero quiero decirles que la voluntad de la dependencia de Jesús de hecho se siente en la oración. Como por ejemplo diríamos que el orgullo y la eficiencia muchas veces es silenciada, de que muchas veces pensamos que ya tengo esto resuelto, que Dios es un gran Dios, estoy seguro que tiene mucho, pero no es tiempo para mí, entonces simplemente haces lo que estás haciendo, creo que yo haré esto, sabes a lo que me refiero, estoy seguro que nos reuniremos en algún momento. La realidad es que traemos todas las cosas, como dice Paul, oramos en todas las estaciones y lo hacemos con la dependencia de Dios. La oración significa muchas cosas para muchas personas, pero la oración en su forma más sencilla simplemente le pide a Dios ayuda. Dios, necesito tu ayuda y entender, ¿no? Aquí esto también profetizamos nuestra fe. Estamos entendiendo, pero profetizamos nuestra confianza. Como así? Nos dice que ofrece las oraciones y las peticiones con oraciones para el que nos puede salvar, pero lo hizo, fue escuchado por su sumisión reverente. ¿A qué significa a un respeto de dar de nuestra voluntad y el deseo de Dios? Es dar nuestro deseo y nuestra voluntad a Dios. En otras palabras, mientras nos acercamos a Dios, sabemos que podemos entender la confianza de que Dios nos escucha y estar consciente de nuestra situación. Estar confiando de que Él conoce nuestras necesidades incluso antes de que conozcamos, confiados de que nos enseña que no es así porque no hemos podido y que podemos tener todo nuestro cuidado ante Dios y traer cada necesidad a Él, pero aún así, de la misma forma, así como son de milagrosas las oraciones y por mucho que Dios hace algo maravilloso muchas veces en nuestras vidas, más que todas las cosas que podemos tener de Dios, la oración es acerca de las relaciones con Dios. Acerca de las relaciones con Dios. Lo que digo es que el regalo de la oración no todo el tiempo es el resultado de lo que nosotros creemos o esperamos de la oración. El resultado de la oración es la relación.
El resultado de la oración es que está más cerca con Cristo. La oración en el sentido cristiano es acerca de creer relación con Él, no solamente un esfuerzo a tener todo lo que necesitamos de Él. Sí, traemos nuestras necesidades y deseos ante Él, pero con la referencia confiamos en Dios con los resultados finales, confiamos en Él con los siguientes pasos y confiamos en lo que Él quiere hacer con nosotros y por nuestra vida. El corazón humano al final del día no solamente quiere más cosas, sino que el deseo de nuestra existencia, la humanidad, es la relación. Y créalo o no, a pesar de lo que piensa la iglesia o está tratando de descifrar lo que significa Dios y la iglesia, esa existencia del centro de su corazón es una relación con el Dios que los ama y los creó, el Dios que les habló de la existencia, el Dios que todavía quiere estar activo y obrando en su vida. Oró Jesús y vio a Dios. De hecho, nos dice Dios que esta copa pase de mí y continúa diciéndonos que no es mi voluntad, pero la tuya que se haga. Dios, si de alguna forma como esta copa puede pasar, no tengo que tomar la cruz, hagamos eso. Pero aún así, Dios, no es mi voluntad, es tu voluntad que se haga. Jesús nos enseña como seguidores lo mismo que nos enseña a orar: Padre, tu reino viene, tu voluntad se hará, donde aquí en mi vida, en la tierra como lo es en los cielos. En la tierra quiero verte activo e involucrado en mi vida, aquí como es en los cielos. Te pido, Dios, que sí, pero también confío en que puedas ver por encima de mí, conozcas por encima de mí, conozcas mis necesidades antes de que sepa, por más que yo dé, todavía te doy todo a ti y confío con el resultado final. Y mientras ahora, como descanso en tu presencia, Dios, también quiero escuchar de ti. La petición también es escuchar. La comunicación no es comunicación si es lo único que usa solamente son las palabras. La comunicación requiere escuchar. La oración son dos caminos de oración. La oración es nuestra palabra a Dios, pero también nosotros pausando y esta conexión con Dios y escuchando a desarrollar ese oído para escuchar la voz de Dios. Nuevamente, la oración son dos partes iguales, usando nuestras palabras, pero también usando nuestro oído. Su oración es un diálogo. No es que solamente ponemos todas nuestras oraciones y peticiones a Dios, pero nos pausamos para poder escuchar cómo Dios puede estar liderándonos y escuchar un Dios que esté en nuestro corazón, lo que Dios nos está inspirando en nuestra alma y entender lo que Dios nos muestra o nos recuerda mientras nosotros vamos con nuestro día. Sabemos que por nuestra experiencia, sin la voluntad de poder escuchar, no hay mucho en la relación. La petición, la submisión y escuchar nos trae a la última P, la de poder, la del poder de la oración. El poder de la oración es el poder de Jesús en nuestra vida, en nosotros. Está el poder de la oración, está el poder de nuestras oraciones, que cuando oramos sabemos que Dios nos escucha y Dios, Él responde, Dios se mueve. Hay tiempo en los que nosotros vemos trabajos sobrenaturales de Dios, personas restauradas, relaciones renovadas, personas experimentando sanación. Vemos a nuevas personas que han sido alejadas de Dios venir a tu vida en Cristo. Muchas veces incluso Jesús nos bendice con ese espacio que queríamos en nuestra vida. Es poderoso lo que Dios puede hacer cuando lo buscamos en oración. Pero esto es lo que quiero sugerir para nosotros hoy. El poder de la oración no es solamente en los milagros y en los momentos divinos y en los resultados finales. Pero el poder de la oración es que mientras oro, Dios está haciendo algo en mí. Que mientras tú oras, Dios hace algo en ti. Así como yo pido algo de ti en oración, Dios también hace algo para mí en oración. El psicólogo David Burns nos dice que la oración no es algo que nosotros hacemos, lo entendemos correctamente. La oración es lo que Dios hace con nosotros. ¿A qué me refiero? Es que aunque desde que Jesús en el ministerio nos dijera que en los años que hemos documentado la vida de Jesús haciendo ministerio, pasó 40 días y 40 noches afuera y oraba. Jesús regresó y la Escritura nos dice que estaba llena con el poder del Espíritu desde el lugar de oración y lo que la oración estaba haciendo en Jesús. Ahora, hoy viene y se presenta al templo y nos dice que esto se escuche una vez por todas, porque he venido a restaurar, a renovar, a entregar
a separar el yugo, y esto está en tu escucha ahora. Jesús saldrá, va a ministrar, haría milagros, sanaría y se alejaría para estar con Dios, no solamente porque estaba siendo parte de Él o estaba completamente cansado, estaba siendo llenado, estaba haciendo una renovación espiritual en su vida y enviándolo de regreso a hacer las buenas nuevas después de la resurrección de Jesús. Jesús y manda a sus discípulos a seguir sus ejemplos de que la iglesia estaba nacida y todos estaban de forma consistente en oración. Hechos 2:42, no solamente se votaron a la palabra, pero también fueron devotos a la separación del pan y a la oración. Hechos 4, oraron y el lugar donde se reunían estaba lleno con el Espíritu Santo y hablaban de la palabra de Dios plenamente. Los discípulos luego eran enviados ¿a qué? A predicar, a sanar y a entregar. La traducción, las mismas cosas que vieron que su rabino hacía, las mismas cosas que el Mesías así, ¿saben qué hacía? Comenzaba a hacer las mismas cosas, que era el catalizador de eso, era un tiempo en comunicación y en conexión con Dios mismo, haciendo algo con ellos, empoderándolos y enviándolos. Es el poder de la oración que tú y yo tenemos. ¿Por qué? Porque la oración no solamente es conectarnos con Dios, la oración es toda la vida con Dios. Es toda la vida de Dios con Dios. Y la instrucción de Jesús es que siempre debemos orar y nunca rendirnos, de que cada uno de nosotros debe continuar aprendiendo las oraciones, y la buena de aprender la forma de oraciones es que yo puedo sugerir que el 99% de las oraciones es presentarse, simplemente dar un siguiente paso. Orando sabemos y aprendemos a orar. Mi reto para con nosotros las próximas semanas es que mientras continuamos los ritmos y las prácticas de Jesús, es volver a pensar cómo vamos con la oración, que sí, pero también comprometernos en las prácticas de la oración. Y la forma en cómo queremos practicar es una oración que debemos de considerar cómo se ven nuestras vidas, cómo son las oraciones grupales, y los ritmos grupales de interrumpir nuestra rutina diaria para conectar con Dios y hacer espacio para la oración. A lo largo de la iglesia temprana, uno de las prácticas espirituales donde conectaban con Dios por lo menos 3 veces al día, lo hacen en la mañana, al mediodía y en la noche. Y les puedo sugerir que probablemente si nosotros podemos seguir un patrón similar o una forma de abordar la oración mientras nos reclamamos con la forma de la misma, podría decir que por la mañana podemos comenzar con la oración del Padre y nos sentamos y procesamos eso con el Señor. Y en algún momento de nuestra tarde donde comenzamos creando y lo llevamos a otro nivel y oramos por nuestros seres queridos y amigos, nuestros amigos que están en la necesidad, nuestros amigos que no conocen a Jesús, nuestros amigos que probablemente la relación no es como debería ser, y tenemos la intervención de Dios. Y por la tarde, antes de que vayamos a dormir o descansemos por la noche, pasemos un momento y examinemos la gratitud y pausamos y reflexionamos en el día en donde Dios se ha presentado y la situación de ya cualquier cosa que quieran orar o arrepentirnos de algo e ir ante el Señor, o comenzamos ahí, ¿no? Comencemos con nuestra oración, dando un siguiente paso, aprendiendo las formas de Jesús y estar dispuesto a tener todo lo que tomamos y ponerlo en práctica. Padre, pido a Dios hoy de que mientras nos preparamos a responderte a ti, basándonos en lo que nos enseñas hoy, basándonos en lo que hemos aprendido de ti, en tu práctica de oración y cómo tú hablas de la oración, Dios, mi oración el día de hoy es que puedas mover nuestros corazones de todas las personas en este salón para poder ver la oración de una forma diferente, que podamos desear conectar contigo, que podamos desearnos, comunicarnos contigo, que Dios, el que nos ama y nos creó, el Dios que nos formó y nos hizo en conjunto, el Dios que conoce todo acerca de nosotros, que no se avergüenza de nosotros, pero el Dios que está en la búsqueda nuestra, que podamos acercarnos en la oración con el sentido de quién eres tú, de que eres un buen Padre, uno que nos ama, tiene el bien para nosotros. Que mientras comenzamos a comunicarnos y conectar contigo, que puedas presentarte de mejores formas para nuestra vida y puedas transformar en nosotros desde adentro hacia afuera, mientras caminamos en tu presencia y experimentamos tu poder. Jesús, te agradecemos por quien tú eres. En el nombre de Jesús, amén.